anunciamos, ya está con nosotros Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. Gustavo, un gusto, buenas noches, bienvenido al programa. Placer, Jaime, ¿cómo estás? A ver, hablemos primero, si te parece, de la remoción, el cambio abrupto en el Ministerio del Interior. Poniendo de un lado ciertos antecedentes que en tus publicaciones has podido revelar, comentar, informar sobre el señor Vargas, Sí. y la remoción o el cambio hecho por Kluber Aliaga, cuyos antecedentes conectan con el Callao, conectan con Lambayeque. Mi pregunta concreta es, para ti, ¿garantiza el señor Aliaga, a primera vista, una investigación prolija, profunda y además franca y a fondo de las muertes de Inti, de Brian, de los heridos, de la corrupción durante la pandemia? Bueno, no lo sé. Lo que sí pude constatar es de que la gestión anterior de Vargas no las garantizaba. Porque hasta donde yo sepa, no, desde el punto de vista del gobierno, del Ejecutivo, no hay ninguna investigación significativa sobre eso. Hay algunas cosas que está haciendo la Fiscalía. No sé cómo van, parece que no van muy rápido tampoco. Pero en cuanto a lo del gobierno, no hubo nada importante hasta ahora. Lo único que hubo fue acciones como el pase al retiro de esta 2,5 de generales, indicando de que estarían vinculados o con la represión o con malos manejos que se habían dado anteriormente durante la pandemia. Y en muchos de esos casos, ninguna de las dos razones aplicaba. Y más bien, como hemos dicho, hemos escrito ya, ha habido una serie de funcionarios policiales que no han sido investigados. Claro. Entonces, de los que fueron pasados al retiro del alto nivel, obviamente quien tenía una responsabilidad inescapable era la... Sí, claro, estuvo a cargo, estuvo al mando. Él estuvo era la persona que estuvo al mando policial. Sí. Obviamente, encima de él estaban los otros tres integrantes de la cadena de mando por encima de él. Merino, Flores Arauz y Rodríguez. Y tú recuerdas a partir del momento que Rodríguez asumió el Ministerio del Interior. Entonces había cosas muy concretas que investigar, cosas muy concretas que hacer y que decir, y que sencillamente no fueron hechas. Del otro lado, una serie de policías que han intervenido en esto han continuado, que yo sepa, no han sido pasados a retiro, y no sé de que haya habido ninguna investigación en profundidad sobre eso. Y realmente ahí no había ningún problema de fondo, porque una vez que establecías la cadena de mando, era muy sencillo pasar de LAM a Callas y de Callas a los jefes operativos y también a los jefes de las unidades que estuvieron en los lugares específicos en donde acaeció la mayor violencia. Eso realmente no constituía ningún problema investigativo especial y pudo haberse hecho con mucha rapidez. Pero no se hizo. Lo que preocupa, en cierto modo, son las posiciones, los personajes, las juntas. Sí. Ciertamente, como bien dices en el artículo La purga policial del fin de semana último, los 18 no estaban comprometidos y fue una manera burda, torpe, además con una ceremonia encabezada por el propio Sagasti agradeciéndole a Velasco, que había estado con COVID, muy mal, enfermo, etcétera. Felicitarlo y después sacar, ¿no? Claro, entonces la pregunta es, hoy los 18 generales... Recuerda, el sábado lo recibe Sagasti. Sí. Le da la bienvenida. El domingo Vargas hace una ceremonia especial. El lunes lo votan. No, tremendo, tremendo. Te decía de las juntas, porque ahora los 18 generales aparecen con el bloque parlamentario que respaldó a Merino de Lama, y la sensación que queda, y que tú podrás analizar, mirar con más profundidad, es si aquí lo que se perseguiría
es que la investigación de las muertes pase a menor, que pase por agua tibia. No lo creo en absoluto. A ver, dime. No lo creo en absoluto, y todo lo que he podido conversar con fuentes que han tenido o tienen posiciones importantes dentro de la policía, de los organismos de seguridad interna, está porque se investigue. Y buena parte de esas fuentes, durante los días en que el gobierno usurpador estuvo en el poder, incluso advirtieron lo que iba a significar el que Rodríguez Limo entrara al Ministerio del Interior, porque estaban buscando a alguien que ordenara una represión extrema, que estuviera dispuesto a hacerlo. De tal manera de que por parte de sectores amplios, importantes de la policía, que han tenido ya muchos años para trabajar dentro del régimen democrático, el peligro que implicaba el que este gobierno ultra reaccionario, por decirlo suavemente, los llevara a este tipo de acciones era grande. Lo vieron venir, y debo decir de que este tipo de fuentes lo vio venir antes que nadie. Y hubo, obviamente, un nivel de resistencia adentro. Recuerda de que el número de policías que ha estado involucrado en la parte dura, en la parte violenta, ilegal, y que resultó finalmente asesina de la represión, es un número muy pequeño y está circunscrito a unos cuantos grupos operativos que han estado en determinado lugar, en determinado momento, con determinado equipamiento también, porque alguna de las cosas que han pasado ahí sugiere que hubo un cierto grado de premeditación. Ha habido perdigones cargados con plomo. Que Rodríguez nos lo negó. Perdigones como el que se rescató, del cuerpo de Brian, de 6 milímetros de diámetro. No estamos hablando de perdigón pequeño, de caza de palomas. El perdigón que mató a Inti también le atravesó el pecho al corazón. De tal manera de que estamos hablando de disparos hechos en horizontal al cuerpo, a una distancia lo suficientemente cercana como para poder lograr ese nivel de penetración. Una escopeta tiene, por supuesto, mucho menor alcance, depende de algunas cosas, pero normalmente tiene mucho menor alcance de que un arma de fuego que dispara balas. Entonces, ha habido, a mi entender, un cierto nivel de premeditación. Las llamadas canicas, que en mis tiempos acá en el Perú no se llaman canicas sino bolas de vidrio, ¿no es cierto?, con las que se ha cargado también los cartuchos, tienen tamaño superior al de las postas. Cualquier persona que haya utilizado escopetas en casa, en campo, sabe perfectamente de que las postas se utilizan para la caza mayor. Y yo he visto radiografías de algunos de los heridos a quienes les han sacado esa bola del pulmón. No, es terrible, terrible. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con los responsables, los tres, Merino, Flores Arauz y Rodríguez, que son los responsables políticos, los que dan las órdenes? Inmediatamente investigados. ¿Hay una investigación en la Fiscalía en este momento? Inmediatamente investigados, además, en el momento y la circunstancia en que estaban muertos de miedo, en que se atropellaban uno al otro para poder renunciar cuanto antes y alejarse lo más posible de esa circunstancia de culpa y del repudio popular. Y cuando los mantras que decían era perdón, perdón, perdón y Brian Inti. Era ese momento en el que los 105 vacadores se convirtieron en los 95 votos que le dieron la presidencia a Sagasti, cuando Sagasti debió haber tenido sumamente claro de que él no había llegado por la cortesía de esos congresistas. Él había llegado por efecto de la inmensa presión que tuvo la movilización popular. Así es. Y que si él tenía la suficiente claridad como para saber de que él era el presidente del pueblo que se movilizó durante esos días y que en un 90% expresó repudio al gobierno usurpador y respaldo a los nuevos, yo creo de que no hubiera tenido los problemas que parece que se le avecinan
en cuanto a que un Congreso que nuevamente se siente, empieza a tener algo de la vieja arrogancia, empieza a inflarse con los gases del poder o de su percepción del poder, entonces le puede hacer ciertamente la vida muy difícil, porque incluso a diferencia de Vizcarra, él es un presidente de 66 votos. Exactamente. Ahora, justamente al comenzar el programa, haciendo la interpretación de esta agitada jornada, dábamos cuenta de una lectura particular que nos lleva a pensar que el señor Sagasti estaría mostrando cierta debilidad ante el Congreso. Y hay señales, pues, ¿no? El diablo está en los pequeños detalles. Hoy el señor Merino, con ese gas que dices tú que emana del poder, se refirió a los días de Sagasti como los nefastos días de Sagasti. Y ahí hay algo que a uno no le termina de cuadrar. Esa debilidad mostrada, ¿no? Esa necesidad de Sagasti de tener que leer a Sun Tzu más que a Vallejo, como alguien dijo por ahí. ¿Cómo deja este gobierno y una aparente fragilidad? Bueno, él pudo haber escogido mejor el poema más apropiado de Vallejo para la circunstancia. También. Pero el hecho concreto es de que él empezó con una declaración de debilidad en el momento en que asume la presidencia, al hablar de los queridos congresistas y del honor que había sido servir junto con ellos y decir que tenían las puertas abiertas y que todo iba a ser de diálogo, etc. Fue ignorar lo que acababa de pasar. Es decir, de que la gente, los queridos congresistas que lo habían elegido por el temor a lo que estaba pasando y lo que podía suceder, no eran ellos los que lo habían elegido, sino esas personas, los que habían perdido, los que habían puesto como presidente a Merino, los que habían hecho, entre otras cosas, posible la represión salvaje que se dio en los días durante los cuales hubo la mayor movilización que ha habido en este siglo en el Perú. Entonces, yo creo de que ahí falló. Y luego, entiendo yo, incluso en el proceso de escoger ministros, creo que buscó, en la mayor parte de las circunstancias, lo mejor posible. Se equivocó de cabo a rabo en el caso de Vargas, pero en otras circunstancias buscó lo mejor posible, pero dejó de lado varios nombres para no antagonizar a sus queridos congresistas. Ajá. Entonces, digamos, esos, no sé cómo llamarlos, esa película Amores Perros, no creo de que haya sido solamente una mala lectura. Posiblemente ha sido aparte de una mala lectura, una actitud errónea ante circunstancias cuyo significado era inequívoco. Esta es una jungla hoy por hoy en el Perú, donde tenemos ICA con reclamos válidos, pero que pese a que el ministro de Trabajo fue y entregó todo, dijo proscribir los servicios, eliminar el capítulo laboral de la ley agraria y todo lo que pedían los manifestantes, el bloqueo continúa. Se descabeza el Ministerio del Interior ciertamente por lo ocasionado por Vargas al podar de esa forma tan brutal a los generales, muchos de ellos que no tenían nada que ver con lo que era la razón aparente de la poda, que era la estrategia brutal que terminó en 2 muertes y la corrupción policial. Y yo no sé si Sagasti se coloca hoy por hoy entre un Chamberlain o un Kerensky. O sea, ¿qué perfil está dejando hoy por hoy el señor Sagasti en estos 7 meses y medio que le quedan, dependiendo apenas de 62 votos, 61 votos? Hay quienes dicen que ahora el Congreso va por Sagasti. ¿Tú crees eso realmente o es exagerado? No, yo creo que van a lo que se va a hacer, como sucede en muchos casos en donde se busca establecer
dominancias sin correr todos los riesgos, es que lo van a intentar pechar o barriguear. Y para ver cuánto cede. Yo pienso de que la imagen de Kerensky realmente no juega, no aplica en estas circunstancias. Jugaba con variables. Chamberlain quizá. No estamos enfrentando un enemigo externo como era en esa circunstancia cuando Churchill le dijo a Chamberlain, pudiste escoger entre la guerra y el deshonor. Y escogiste el deshonor y tendrás el deshonor y además la guerra. Pero digo, esa era una circunstancia comparada a esta, obviamente, mucho más grave. La única cosa que tienen en común es el hecho de que detrás de los usurpadores, de los vacadores, hay una ultraderecha de unos niveles de irracionalidad, de unos niveles de una concepción política esencialmente basada en paranoias que ya van más allá de lo clínico incluso, pero además que al lado de los cuales incluso lo de Pinochet parecería relativamente liberal cuando uno los escucha hablar o delirar. Esa es la única cosa que yo creo que hay en común con eso. Y si algo enseña la historia es que cuando una democracia está amenazada y se encuentra en crisis, la única forma de resistir, de enfrentar la crisis es con energía. La energía racional basada en la ley, basada en los principios ilustrados que guían a la democracia, aquellos principios que expuso Pericles 500 años antes de Cristo en Atenas en su legendaria oración fúnebre y que continúan siendo tan vigentes ahora como entonces. Con esos principios y esa claridad, una democracia debe defenderse con energía, con capacidad. Y espero, y debo decir algo que en justicia, porque creo que hemos estado criticando mucho a Sagasti, y debo decir, lo conozco hace bastante más de 30 años. Creo que es una persona muy inteligente. Totalmente. Creo que de las personas que están participando ahora en la política activa. Y pienso de que con esa formación y todo eso, y además con el gran beneficio, porque es un beneficio muy notable el que tiene, muy poco tiempo en el gobierno por delante, y una misión además muy clara, muy específica. Con ese poco tiempo, con esa misión clara específica, el hecho de que la historia, el destino le hayan regalado, que no encuentro otro verbo, le han regalado la presidencia, entonces él tendría la oportunidad única de hacer una gestión memorable que se comparara con la de Valentín Paniagua el año 2000. Y espero, siendo Sagasti la persona inteligente que es, que pues nada, trate de encontrar entre sus genes, si él es nieto de un héroe de la guerra con Chile, trate de encontrar en sus genes aquella parte de aquella fortaleza de carácter, aquella determinación que lo haga ver con claridad donde debe. Debe saber una cosa, Sagasti, y creo que los recuerdos son suficientemente claros como para no haya necesidad de ninguna interpretación especial. El pueblo está profundamente con todas aquellas acciones que representen el fortalecimiento de la democracia y el llevarla a cabo. Con lo que no va a estar en absoluto de acuerdo es que se utilice eso, como desgraciadamente se ha utilizado una y otra vez en nuestra historia, como pretexto para el favorecimiento de grupos, colleras y lobbies y en general grupos de interés. Eso lo detecta muy fácilmente. Y entonces empieza algo como lo que sucedió en Chile, donde si tú te recuerdas, las cosas empezaron con cosas tan simples como levantan el precio del metro. Unos centavos. Los estudiantes empiezan a protestar, a saltarse los pasos de control, empieza a haber una represión muy fuerte, viene algunos mensajes del gobierno al estilo de María Antonieta
si quieren que les cobre más barato, levántense más temprano. Y ahí empieza una cosa que luego se va creciendo, cuando la represión se hace salvaje y que después resultaba casi imposible de parar. Acá en el Perú tuvimos la fortuna, pero no solamente la fortuna, porque gracias a la decisión de la gente que marchó como nunca, se ha marchado aquí, logró un cambio en una sola semana, y eso es un mandato clarísimo, inequívoco. Obedecerlo lleva al éxito. Ahí no necesitas leer a Sun Tzu. Porque realmente es muy sencillo. Y bueno, espero sencillamente que lo entienda el presidente Sagasti. Y la última cosa, según entiendo, el nuevo ministro del Interior, general Aliaga, estuvo entre los que fue pasado al retiro en 2016, cuando Vargas era viceministro del Interior. O sea que ya, digamos, dentro de los avatares de la funcionalidad del Ejecutivo ya habían tenido alguna forma de relación. Claro, hay otro frente allí. Gustavo, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Placer. Ha sido un placer. Hasta luego. El director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, con nosotros. Y como nosotros estamos y seguiremos detrás de la responsabilidad de las muertes de Inti de Brian, vamos a conversar a continuación con el señor Joel Hernández. Él es presidente de la Comisión Interamericana